Iniciamos nuevamente una nuevo video, esta vez sobre fisiología de la visión. Lo que queremos mirar es que el ojo de los vertebrados es más o menos similar, un poquito más grande en algunos animales que tienen visión nocturna, o sea, que manejan poca luz, pero normalmente son muy similares en eso. El ojo humano, aunque se ve muy pequeño con respecto a otros ojos, realmente, como lo vemos acá, el ojo humano tiene gran parte del globo escondido dentro del cráneo, ¿no? Solamente una pequeña parte se logra ver. Y de hecho también en algunos, hablando de visión, en algunos animales, la glándula pineal es afectada por los periodos de luz y oscuridad y por eso le llaman el tercer ojo. En algunas patologías, sobre todo en las patologías tiroideas, puede aparecer edemas que producen una exoftalmia y por eso parece que las personas tuvieran los ojos un poco más grandes, ¿no? Este es el globo ocular que debido a eso se ha salido un poco. La muestra es simplemente para mirar que el globo ocular es bastante grande y que solo una pequeña parte está por fuera. Bien, acá lo que miramos son las diferentes partes del globo ocular. Ya en videos anteriores habíamos visto los líquidos del humor acuoso y el humor vítreo. Y la parte receptiva de la visión está acá en la parte final del globo ocular, que es la retina, ¿ya? Otra parte importante tiene que ver con el cristalino, que es el sitio del globo ocular que maneja el enfoque. Bien, acá tenemos un corte o una diapositiva donde vemos un corte. Y lo que quiero destacar es que aquí se ve la retina como, y por la parte de atrás, la coroide, que es la parte vascular. Aquí al final de la retina hay una zona que se llama zona pigmentada, que ahorita vamos a volver a mirar y tiene una importancia en la fisiología de esta misma retina. En términos generales, entonces vemos que aquí están las diferentes partes del ojo con la pupila, que tiene que ver con el engrandecimiento o la disminución de ella para poder la cantidad de luz. El cristalino, que es el que cambiando su forma puede enfocar para que los rayos de luz caigan sobre un sitio determinado. Y al final, la retina, que es el sitio donde se encuentran los fotorreceptores. Tenemos una serie de músculos que son los que hacen que el ojo pueda moverse hacia los diferentes lados, poder dirigir la mirada hacia un objetivo, ya sea hacia arriba, hacia abajo, o hacia alguno de los dos lados, izquierdo o derecho. Y al fondo, como le decía, está una estructura que es la retina, compuesta por una serie de células que posteriormente vamos a discriminar y que son las que tienen que ver con la captación de la imagen. Y ya para terminar esta explicación, ¿cierto? Vemos cómo aquí se ve el iris, que es el que le da el color al ojo, y aquí vemos la pupila, que con esas contracciones pueden generar mayor o menor crecimiento de la pupila. Luego viene el cristalino, que es el que cambiando de forma puede enfocar el objeto de acuerdo si está cerca o si está lejos. Los rayos pasarán aquí, refractan por los líquidos del ojo y van a caer sobre la retina. Y a partir de la retina va a salir el nervio óptico hacia los diferentes puntos correspondientes para que se pueda generar la imagen. Les comentaba que después de la retina hay una parte que es la parte pigmentada, una parte muy importante, porque vamos a ver más adelante que los fotorreceptores están compuestos por laminillas. Y esas laminillas van creciendo constantemente y esta capa pigmentada tiene la particularidad que puede ir fagocitando estas laminillas y de esa forma va controlando el crecimiento de los fotorreceptores. Pero en algunos animales esta capa pigmentada puede tener unas particularidades debido a la tenencia de unos pigmentos que le permiten un aspecto diferente, ¿ya? Así que cuando la capa pigmentada tiene unos componentes, componentes o compuestos muy diferentes, muy parecidos a los que usan los fotopigmentos, entonces en ese momento le llamamos tapetón lúcido.
y son ese brillo que tienen los ojos de algunos animales cuando están de noche y están en la oscuridad. Ese brillo, ese que le aparece a esos animales es porque tienen tapetes lúcidos. Los humanos no poseemos ese tipo de gases. Algunos animales como el cerdo tampoco lo poseen. Bien, entrando ya en la sección de los humanos, habíamos dicho que tiene una serie de estructuras que tienen que ver con toda la captación. La pupila, ya que se va a cambiar de tamaño, el iris que va a generar ese tipo de movimiento, el cristalino que tiene que enfocar a través de del manejo de los músculos ciliares, luego el humor acuoso y el humor vítreo que tienen que ver con la refracción de la luz, y la retina, que es la parte donde va a mantener todo, donde va a caer todos los rayos de luz y por lo tanto la captación de la imagen. Y luego a partir de la retina va a salir el nervio óptico, que es el que va a llevar el correspondiente información hasta la corteza visual para que se pueda generar la imagen. Los humanos solo tenemos una visión de la luz blanca. Existe todo un espectro, ¿verdad? Pero nosotros solo podemos mirar una pequeña visión de ese espectro, y que es la luz blanca, y esa luz blanca se puede generar en diferentes colores, ¿cierto? Y allí es donde solo podemos mirar esa parte. Así que nosotros solo podemos mirar este tipo de luz. Hay otro tipo de energía de ese tipo, pero que nosotros no podemos captar a través de nuestra visión. Pero en los diferentes tipos del espectro electromagnético, nosotros solo tenemos una pequeña luz, como decimos, pero hay animales que miran otro tipo de espectro a otros valores, y de esa forma, pues los humanos solo pueden mirar eso a través de aparatos que ellos mismos han inventado y podrán ver ese tipo de imágenes. La luz que entra, nosotros podemos ver la luz blanca, pero el 100% de esa luz que entra a nuestro ojo, pues no totalmente lo vamos a mirar. Pero también lo que pasa es que la luz genera o conlleva también a mucha parte de energía. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un bombillo de 100 vatios, de ese bombillo de 100 vatios, solo tenemos de ese bombillo 3 vatios de luz visible. El resto, el 97%, se pierde en otras formas de radiación, pero en su gran mayoría de este 97%, de estos 97 vatios, perdón, la gran mayoría se genera en forma de calor. Por eso un bombillo genera tanto calor. Pero en cuanto a la visión, solo 3 vatios es lo que nos genera esa luz visible, ¿verdad? Bien, así que como les decía, y de esa luz que entra a la retina, solo un 10%, perdón, que entra al ojo, solo un 10% llega hasta la retina. El 90% de la cantidad de luz que logra entrar al ojo se refracta. Pero solo con este 10% es suficiente para nosotros poder observar con mucha nitidez. Así que una gran cantidad de luz entra de acuerdo a lo que haga la pupila, y de ese 100% que entra, repito, solo un 10% nos permite ver con toda normalidad. En cuanto a la pupila, habíamos dicho que ella controla la cantidad de luz que hay, y por eso ella funciona en tiene diferentes funciones, ¿cierto? Tiene la función de generar la profundidad del ojo, de comunicar los dos tipos de cámara, de regular con su aumento o con su disminución de diámetro o de radio la cantidad de luz que entra, y también cuando hace este movimiento puede tratar de combinar, o más bien de mejorar, aberraciones cromáticas que puedan existir en el ojo. Y en cuanto a la capa pigmentada de la retina, como habíamos comentado, esta capa pigmentada tiene una importancia porque, como le decía, no solo mantiene o los limita la parte de los fotorreceptores, sino que también ella tiene la propiedad de fagocitar la última parte del segmento externo de los receptores. Y a partir de allí, de esa capa pigmentada, arranca la retina. La retina
está compuesta básicamente por 5 tipos de células nerviosas, ¿verdad? Aunque tienen células gliales, solo nos vamos a referir a las células nerviosas. Y vemos que a partir de la capa pigmentada están los conos y bastones. Los conos y bastones están pegados a la capa pigmentada. Recuerde que la capa pigmentada está en la parte exterior del ojo, pegando con la coroide. Así que la retina arranca desde la coroide hacia el centro del ojo. Entonces primero vienen los fotorreceptores, los cuales están unidos en una sinapsis de tipo químico con las células bipolares. Y estas células bipolares tienen otra sinapsis de tipo químico con las células ganglionares. En conclusión, entonces a partir de la capa pigmentada aparecen los fotorreceptores que hacen sinapsis con unas células bipolares, llamadas así células bipolares por su forma, y estas células bipolares hacen sinapsis con unas células ganglionares. Los axones de las células ganglionares salen y se unen y forman el nervio óptico, ¿ya? Entonces, de esta forma vemos que si, como la retina parte hacia el centro del ojo, en este momento que se ha formado el nervio óptico, tenemos el nervio dentro del ojo, ¿verdad? O sea, en algún momento el nervio debe salir del ojo y ya más adelante lo vamos a comentar. Entonces volvemos acá en esta gráfica y volvemos a ver. Vemos que de la capa pigmentada están los fotorreceptores que hacen sinapsis con las células bipolares y las células bipolares hacen sinapsis con las células ganglionares. Las células ganglionares emiten sus axones y sus axones forman el nervio óptico. Pero en la sinapsis que hay entre los fotorreceptores y las células bipolares, entra una tercera célula que hace una triada en ese tipo de sinapsis, que acá está representada por los colores amarillos, y esas células se llaman células horizontales. ¿Ya? Igualmente, en la sinapsis que hacen las células bipolares con las células ganglionares, entra una tercera célula a ser parecido a las células bipolares, pero acá en la sinapsis de bipolar ganglionar, y haciendo la triada en esta sinapsis, y que se llaman las células amacrinas, ¿verdad? Este sinnúmero de células son las que se estimulan en forma de columna para ir regulando la imagen y de esa forma poder saber o enfocar más bien la imagen que nos corresponde. Así que vemos que esta es la conformación de la retina con sus 5 tipos de células principales. Y para reafirmar ese conocimiento, vemos la capa pigmentada con los fotorreceptores, conos y bastones, los cuales hacen sinapsis con las células bipolares. Y como habíamos dicho, entre la sinapsis de la célula bipolar y los fotorreceptores, hay unas células que entran a ser triadas en esa sinapsis que se llaman células horizontales. Ahora, las células bipolares que habían hecho sinapsis aquí con los fotorreceptores y con las células horizontales, en su otro extremo van a hacer sinapsis con las células ganglionares. Y como también habíamos dicho anteriormente, en esa sinapsis de células ganglionales con células bipolares entran a ser triadas otro tipo de células que se llaman células amacrinas. Entonces, este tipo de células amacrinas, entonces, aquí están las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares. Y las axones de las células ganglionares van a generar el nervio óptico. En esta microfotografía podemos ver que esos esquemas que están allá son totalmente ciertos o reflejan más bien la estructura de la retina. En esta microfotografía podemos ver los fotorreceptores que hacen sinapsis con las células bipolares y que las células bipolares hacen sinapsis con las células ganglionares. Y que entre la unión de células bipolares y fotorreceptores aparecen las células horizontales. Y que entre la unión de las células bipolares y las células ganglionares aparecen las células amacrinas. ¿De acuerdo? Y luego todos los axones de las células ganglionares van a formar el nervio óptico.
Y este nervio óptico, como lo vemos aquí, ya el nervio está dentro, así que el nervio en algún momento debe salir. Y lo vemos aquí, que en algún momento los nervios ópticos salen. Y como vemos, quiero que memoricen esto, vemos que esta retina genera su nervio óptico y esta retina genera su nervio óptico. En conclusión, cada ojo va a generar dos nervios ópticos que se confunden entre sí y le llamamos como si fuera uno solo nervio óptico, porque cada ojo tiene dos retinas. Como tenemos dos ojos, perdón, tendríamos cuatro retinas, ¿verdad? Bien. Entonces, ese sitio por donde sale el nervio óptico no hay retina. Vemos acá que, y como no hay retina, allí no hay ni fotorreceptores. Por lo tanto, en ese sitio que no podemos ver, se llama punto ciego. Es un sitio de nuestro globo ocular, donde está la retina, que normalmente no observamos nada. Es un sitio fácil de comprobar en el sentido de un experimento muy sencillo de colocar figuras de este tipo a una distancia aproximada de 35 centímetros y colocarlos nosotros a una distancia colocamos dos cosas. Primero, colocamos esto a una distancia de 35 centímetros cada una. Y el sitio donde lo marquemos debe estar a la misma altura de los ojos nuestros. Luego nos alejamos aproximadamente de 1 metro, 1,20 m, y a partir de allí vamos a taparnos uno de los ojos. El ojo que nos queda libre va a mirar la figura contraria. Y vamos a caminar con los pies juntos, pero muy lentamente, como si fuéramos deslizándonos, no caminando, deslizándonos muy lentamente, sin mucho movimiento en el cuerpo. Y vamos a seguir observando esto. En algún momento, como nos vamos a mover muy lentamente, en algún momento, a pesar que vamos a seguir mirando esto, vamos a ver las dos imágenes. Pero en algún momento que venimos caminando, esta imagen se va a desaparecer. Eso quiere decir que esta imagen en ese momento va pasando por el punto ciego. Es una forma de comprobar este punto, ¿verdad? Ahora, como habíamos dicho, cada ojo tiene dos retinas. Así que en esta figura que vemos acá, miramos que aquí los ojos tienen una retina, dos retinas, tres y cuatro retinas. O sea, cada ojo va a poseer dos retinas. Por lo tanto, tenemos en total cuatro retinas. Y los campos visuales, debido a la forma del globo ocular y debido a la posición en que están los fotorreceptores, los campos visuales son diagonales. Por eso vemos acá que si esta retina exterior del ojo derecho, su campo visual va a estar hacia la parte interna del objeto. Igualmente, esta retina interior del ojo derecho, su campo visual va a estar hacia la parte externa del objeto. Igualmente pasa en el otro ojo. Ahora, miremos lo que habíamos dicho. Las retinas son cuatro retinas. Las retinas exteriores están más cerca del hueso temporal. Por eso las retinas exteriores del globo ocular se llaman retinas temporales. Y las retinas interiores están más cerca del hueso nasal. Por eso se llaman retinas nasales. ¿Cierto? Entonces tenemos que las exteriores se llaman temporales y las internas se llaman retinas nasales. Eso por un lado. Por otro, observamos también en la figura que las retinas temporales, o sea, las que están en las partes exteriores, cuando emiten sus axones, esa información va a llegar a la corteza cerebral del mismo lado. O sea, las retinas temporales mandan información a la corteza ipsilateral. En cambio, y miremos acá, por ejemplo, en la retina temporal izquierda, miremos aquí, se va a dirigir a la corteza visual izquierda. Aquí vemos que la retina temporal derecha va a dirigir su información a la corteza visual derecha. En cambio, las retinas nasales mandan información a los hemisferios contralaterales. ¿Eso qué quiere decir? Que si la retina nasal izquierda
como vemos, lanza, su información llega a la corteza visual derecha. Y también vemos que la retina nasal derecha, su información va al lado contralateral, va a la corteza visual izquierda. En conclusión, las retinas temporales mandan la información a la corteza visual ipsilateral y las retinas nasales mandan su información a la corteza visual contralateral. En esta imagen volvemos a ver lo mismo, como las retinas temporales mandan al mismo lado y las retinas nasales mandan a su lado contralateral. En algún momento de la anatomía del nervio óptico, llega un momento en que los nervios ópticos pasan muy cerca unos del otro. El sitio donde más cerca están los 4 nervios ópticos, los 2 temporales y los 2 nasales. Ese sitio se conoce como quiasma óptico. ¿Ya? Acá podemos observar esta parte, ¿sí? Que vemos igualmente como las retinas temporales van a el lado ipsilateral y las retinas nasales van al lado contralateral para llegar a la corteza visual. Y por último, para terminar todo repaso de las vías, vemos que los nervios van a hacer relevo en el núcleo geniculado lateral para luego hacer relevo en el tálamo y a través de toda la radiación óptica llegar hasta la corteza visual, sobre todo la corteza visual primaria, zona 19, ¿cierto? Entonces, allí vemos que va a generarse todo este tipo de conexiones. Hay una serie de conexiones hacia otros núcleos que por el momento, por cuestiones de tiempo y del espacio, pues no la vamos a tocar. Bien. Entonces vemos que cuando vamos a los especialistas, sobre todo a los optómetras, nos generan una serie de aparatos y a través de estos tipos de aparatos ellos pueden mirar y evaluar cada una de las retinas. Nosotros no lo podemos ver, pero ellos sí van tapando las retinas y van dejando solo una retina libre, 2 retinas, y de esa forma nos evalúan cada una de las retinas. Ahora, ¿cómo se forma la imagen en la retina? Ya se sabe por los físicos que la imagen se retorna como en los espejos planos, ¿no? En forma invertida. Pero para que la imagen se forme en la retina, deben darse una serie de condiciones para que eso suceda. Una de ellas es la acomodación del cristalino. ¿Ya? El cristalino es una estructura que es un alto porcentaje, más del 90 o 95% es líquido, y es una estructura manejada por los procesos ciliares o los músculos ciliares que va a cambiar de forma de acuerdo a si el objeto que está observando está lejos o si el objeto que está observando está cerca. Así que va a volverse un poco plana si el objeto está muy lejos o va a volver una curvatura bastante grande si el objeto está cerca. Esto con mira a que los rayos de luz cuando caen sobre él puedan generarse un cambio que llegue y los rayos confluyan o converjan en la retina. Y de esta forma poder mover o formar la imagen en ella. Esta es una de las condiciones que hay para que la imagen se pueda formar en la retina. La otra condición es la contracción de la pupila. Entonces la pupila se va a aumentar o se va a disminuir de acuerdo a la cantidad de luz que haya. En los humanos pasa esto, pero el ejemplo que coloco acá es más sencillo que con el gato, pues porque de día cuando hay mucha luz, vemos que la pupila se contrae y de noche cuando no hay poca luz, la pupila se dilata. O sea, eso quiere decir la pupila maneja la cantidad de luz que entra o sale de a nuestro ojo, ¿cierto? Estos dos procesos
de contracción de la pupila y de dilatación de la pupila está manejado básicamente por los sistemas nerviosos autónomos. En el caso de la contracción, está manejado a través de los nervios simpáticos y en el caso de la relajación, está manejado a través de los nervios parasimpáticos. El otro requisito para que se forme la imagen tiene que ser la conversión de los ojos. Nosotros, igual que los animales carnívoros, tenemos los ojos en la parte de adelante de la cara, y eso hace que para que podamos enfocar, los ojos deben converger hacia el mismo objetivo. Así que hacia donde tenemos la mirada, ambos ojos deben ser convergentes. Por eso cuando hay algunas personas que por alguna circunstancia tengan un ojo convergente y otro divergente, eso va a generar problemas de la visión, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener una convergencia en los ojos y no una divergencia, y eso hace que el ojo divergente vaya perdiendo importancia, llamémoslo así, en la visión, y el ojo normal o convergente, pues va a tener el mayor peso en el proceso de visión. Y la contracción de la pupila, como dijimos, está manejado por los músculos ciliares, que son los que hacen una mayor o menor contracción, y como habíamos dicho, está manejado por simpático y parasimpático, que generan ese movimiento de la pupila, y eso hace que el cristalino cambie de forma, y con esos procesos, y por lo tanto, puedan generarse procesos de mayor o menor cambio, ¿cierto? O sea, de acuerdo a si la visión es lejana o si la visión es cercana. Y como desde el punto de vista de la óptica, el cristalino es biconvexo, hace que mejore el manejo de los rayos de luz para que caiga sobre la retina. Así que el proceso de acomodación va a depender, como dijimos, de un cristalino y todos los procesos que ya miramos, de su forma para que los rayos converjan o lleguen y caigan exactamente sobre la retina y hacer la formación de la imagen. Pero ¿sobre quién caen esos rayos? Caen sobre unas células que se llaman fotorreceptores. Unas células llamadas conos, que tienen que ver con la coloración, con la visión de los colores más concretamente, y unas células llamadas bastones, que tienen que ver con la visión nocturna o de penumbra. Los conos tienen que ver con la visión de los colores y la luz. Y hay un sitio de nuestra retina que es donde mayor número de conos hay, y hay otros sitios donde mayor número de bastones existe. Como vimos en la retina, los principios de la retina tienden a tener mayor cantidad de bastones, ya sea en la retina nasal, y a medida que nos alejamos de ella, va disminuyendo el número de bastones, igualmente pasa en la temporal. A medida que nos alejamos, va disminuyendo el número de bastones. Pero a lo contrario, a medida que disminuye el número de bastones, entonces pasa lo contrario en los conos. En los conos es a medida que vamos hacia la parte central, va aumentando el número de conos y va disminuyendo entonces el número de bastones, hasta un punto donde el número de conos es máximo y solo hay cono, no hay bastones. Ese punto de nuestra retina se llama fóvea. O sea, este es el sitio donde podemos ver mejor los colores cuando hay una luz adecuada. Y los fotorreceptores tienen su estructura está en dos segmentos, un segmento externo y un segmento interno. Y aquí, como vemos, con esta parte del axón es donde el fotorreceptor hace sinapsis con la célula bipolar, ¿verdad? Entonces vemos aquí la parte pigmentada, como el segmento externo del fotorreceptor se introduce en la parte pigmentada, y ya alcanzamos a ver aquí cómo esos segmentos externos de los fotorreceptores tienen una especie de discos. Esos discos crecen con cierta frecuencia y la zona pigmentada los va
fagocitando con la misma frecuencia. Así que por eso ellos conservan siempre su misma longitud y estamos hablando en casos no patológicos. Y de uno de los fotorreceptores, que es el bastón, utiliza como fotopigmento una sustancia llamada rodoxina, compuesta por retinal y ecotoxina. Esta unión de esta sustancia forma la rodoxina, que es el que le permite, de acuerdo a la concentración, que el bastón pueda hacer el proceso de visión. Y queremos mirar y queremos que memoricen esta parte para más adelante poder explicar bien el ejercicio de por qué no podemos ver en la oscuridad o porque sí podemos ver en la oscuridad, etc. Bien. Los bastones tienen que tener dos requisitos para poder ver. Un requisito es que el fotopigmento, o sea, la rodocina, esté en alta concentración. Y dos, que el ambiente sea penumbra u oscuridad. ¿Ya? Esos son esos dos requisitos. Para que los bastones puedan ver, tiene que cumplirse ambos requisitos, no uno, sino ambos requisitos. Que el fotorreceptor tenga una alta concentración y que el ambiente sea de penumbra o de oscuridad. Si falla uno de los dos componentes, o sea, que la concentración no sea la adecuada o que el ambiente sea iluminado, no importa el otro requisito se cumpla, los bastones van a tener mala visión o nula visión. Ahora, cuando hay luz brillante, la concentración de la rodoxina en los bastones va a disminuir porque la luz brillante degrada al fotopigmento. Entonces, en conclusión, cuando estamos en un ambiente iluminado, la luz brillante disminuye la concentración del fotopigmento y por esa razón hay una mala visión de los bastones. En cambio, cuando estamos en ambientes de penumbra o de oscuridad, ese ambiente aumenta la concentración del fotorreceptor. Entonces, estamos en un ambiente de penumbra, de oscuridad, más para un fotorreceptor, un fotopigmento, perdón, en alta concentración. Esos dos requisitos son los que conllevan a que los fotorreceptores en ese ambiente tengan una buena visión. En concreto, para que los bastones puedan hacer su función, tienen que cumplirse dos requisitos. Uno, que el ambiente sea de poca luz o oscuridad, penumbra, oscuridad. Y dos, que la concentración del fotorreceptor sea alta. Y la concentración del fotorreceptor se aumenta cuando se está en oscuridad. Cuando se está en luz, la concentración del fotorreceptor disminuye. Los bastones tienen un número mayor que los conos, y como los bastones solo ven en penumbra y en oscuridad, entonces a ellos tienen una visión escotópica, ¿cierto? Que se refiere a ver en penumbra u oscuridad. En cuanto a los conos, tienen un fotopigmento que se llama iodoxina, compuesto por retinal más fotoxina. Y parecido a lo que pasa con los bastones, el fotopigmento, los conos ven cuando hay luz y la concentración del fotopigmento es baja. O sea, todo lo contrario a lo que sucede con los bastones. Como le decíamos, el número de conos es menor comparado con los bastones y los conos solo ven cuando hay luz brillante, ¿cierto? En esas condiciones cuando ellos ven, y por eso como están asociados a la visión con luz o de día, entonces eso se le llama visión fototópica o visión fotópica, perdón. Bien, entonces igual a lo que habíamos visto. Los conos, para poder ver bien, tienen que cumplir los dos requisitos. Uno,
que el fotopigmento esté en baja concentración y 2, que el ambiente esté iluminado. Los ambientes iluminados bajan la concentración del fotorreceptor y allí se cumplen esos dos requisitos. Pero si en ambientes de oscuridad, entonces la concentración del fotorreceptor aumenta. Por eso los conos no pueden ver en oscuridad, uno, porque no ven allí en ese ambiente, y dos, porque el fotorreceptor está en altas concentraciones. Bien, así que yo quiero mirar el proceso de adaptación y voy a poner un ejemplo en ese sentido. Miren, vamos a poner el ejemplo de cuando entramos a un cine. Cuando venimos de la calle y en un medio como el que vivimos acá en el Caribe, pues allí hay mucha luz. Por lo tanto, como la luz disminuye la concentración del fotorreceptor, del fotopigmento, entonces allí tenemos baja concentración del fotopigmento. Eso indica que los bastones no se les cumplen los requisitos a los bastones porque la concentración está baja y el ambiente está iluminado. Pero sí se le cumple los requisitos a los conos, porque la concentración está baja y el ambiente está iluminado. Por esa razón podemos ver con los conos. Si entramos al cine y ya está la película iniciada y está oscura, una película que tiene un ambiente oscuro, entonces cuando entramos al cine, como venimos de la luz, el fotorreceptor viene con una baja concentración. ¿Qué pasa? Los bastones no ven con baja concentración, porque a pesar que hay penumbra, ellos no pueden ver porque la concentración está baja, así que ellos no pueden ver. Los conos no pueden ver en las penumbras, por eso no pueden ver aunque la concentración esté baja. En ese momento, por eso cuando entramos al cine y todo está oscuro, no vemos absolutamente nada. Al poco rato de estar allí, la oscuridad aumenta la concentración del fotorreceptor. Eso hace que se cumplan los requisitos para que los conos puedan ver una alta concentración del fotopigmento y además una oscuridad. Por eso al poco rato de estar en el cine ya podemos distinguir esa parte y burlarnos de las personas que van subiendo y vieron el proceso de nosotros. Los conos no tienen ninguno de los dos requisitos y por eso allí no están bien. Terminado el cine, abren rápidamente la puerta y entra mucha luz. ¿Qué pasa? Como estábamos en la oscuridad, entonces el fotopigmento estaba en alta concentración. Por lo tanto, los conos no pueden ver con altas concentraciones, así el ambiente está iluminado. Y segundo, los bastones no ven en ambiente iluminado, así esté la concentración alta. Por eso cuando salimos inmediatamente tampoco vamos a poder ver acá en el Caribe decimos estamos encandilados, pero al poco rato que la luz nos está pegando, empieza a bajar el fotorreceptor y de esta forma se genera entonces nuevamente la visión normal del ojo correspondiente, ¿no? Bien, de esta forma sencilla es que explicamos, cómo se genera la visión, porque vemos en la oscuridad, porque cuando entramos a un sitio oscuro no vemos, cuando salimos de un sitio oscuro para uno iluminado nos vemos, etcétera, ¿cierto? Bien, ahora vamos con los conos. Los conos, en el caso de los humanos, hay 3 tipos de conos. Y ellos realmente se le da los colores, pero realmente es que en la longitud de onda, cuando se miden los fotopigmentos de ellos, se acercan al color rojo, al color azul y al color verde. Entonces, estos tres tipos de conos se unen entre sí o se combinan entre sí a través desde el punto de vista de las conexiones nerviosas y generan toda la gama de colores que podemos ver. En esta microfotografía, pues, miramos aquí los conos en una forma diferente a los bastones. Y como habíamos dicho, tenemos 3 tipos de conos. Y la longitud de onda de ellos se acerca al color rojo, al color verde y al color azul. Por lo tanto, habíamos dicho que los conos tienen, los bastones, como ven de noche o en la penumbra, tienen una visión escotópica y los conos, como ven en la luz
y ven los colores, entonces tienen una visión fotópica, ¿cierto? Ya cuando está amaneciendo o cuando está llegando casi el atardecer, que no se distingue si es de noche o si es de día, etcétera, entonces tendríamos una visión llamada mesópica. Los fotorreceptores tienen dos segmentos, habíamos dicho, un segmento externo y un segmento interno. Y ese segmento externo tiene una serie de estructuras llamadas discos, como le habíamos dicho, que van creciendo constantemente. El segmento externo y el segmento interno de los fotorreceptores no se comportan igual en cuanto a la permeabilidad de la membrana. La permeabilidad de la membrana de los segmentos externos es diferente, estamos hablando de permeabilidad con respecto al sodio, es diferente a la permeabilidad de la membrana de los segmentos internos con respecto al sodio. Las membranas de los segmentos externos de los fotorreceptores son permeables al sodio y estamos hablando en reposo cuando la célula no ha sido estimulada. En cambio, en el mismo momento, o sea, en reposo, las membranas de los segmentos internos se comportan igual como las demás células que se han venido viendo en los videos anteriores, en el sentido de que son poco permeables a el sodio. Así que lo que miramos es que cuando hay oscuridad, cuando la oscuridad está y el fotopigmento está alto, entonces allí se dan las condiciones para que haya una serie de funciones bioquímicas y hay una alta concentración de GMP cíclico. La formación en la oscuridad de este compuesto, de este segundo mensajero, estimula a canales de sodio, a la abertura de canales de sodio. Eso hace que durante la oscuridad estos canales estén abiertos y entre una mayor cantidad de sodio. Por eso, el potencial de membrana y el potencial de reposo del segmento interno durante la oscuridad es menor que las demás células que vimos cuando vimos el video de potencial de acción. Porque allá vimos que el promedio del potencial de reposo y del potencial de membrana era aproximadamente de menos 70. Pero el potencial de reposo y el potencial de membrana del segmento externo de los fotorreceptores está entre menos 50 y menos 40 aproximadamente. ¿Cierto? Eso quiere decir que es menos negativo que las demás células. No pasa igual que pasa con el segmento interno. Así que cuando llega la luz, hay un cambio en esta parte de la membrana del segmento externo. Con la llegada de la luz, el GMP cíclico se transforma en GMP cíclico a través de los procesos bioquímicos correspondientes. Como el que estimula la apertura de los canales de sodio es el GMP cíclico y ya su concentración disminuye a la llegada de la luz. Eso quiere decir que cuando el fotorreceptor se estimula, entonces se cierran los canales de sodio. Pero como las bombas de sodio y potasio siguen funcionando, entonces el sodio va a ser sacado y por lo tanto la negatividad de la parte interna del segmento externo va a ser mayor, va a disminuir, ¿cierto? Entonces eso hace que se vuelva más negativo el segmento externo y por lo tanto recuerden que si una célula que tiene una polaridad, su potencial de membrana se vuelve más negativo, eso se llama hiperpolarización. Por eso es lo que explica que esta célula es la única célula hasta el momento conocida que responde con una hiperpolarización. En este esquema que hice acá para tratar de reforzar esta parte, decíamos que el segmento externo tiene una mayor, durante la no excitación, tiene una mayor apertura de los canales de sodio debido a la presencia
del GMP cíclico. Entonces, hay una alta concentración de GMP cíclico que tiene apertura de los canales. Cuando llega la luz y se transforma el fotopigmento, hay un funcionamiento de unas enzimas que transforman el GMP cíclico en GMP y se cierran los canales de sodio. A la no entrada de sodio, que ya recuerdo tenía un potencial de membrana de aproximadamente menos 50, menos 40, entonces como las bombas de sodio y potasio siguen sacando el sodio, entonces la parte interna de este segmento empieza a volverse más negativa. Y eso se llama hiperpolarización. Así que por esa razón es que son las únicas células que responden con una hiperpolarización. En las personas se pueden presentar, en las personas jóvenes se pueden presentar algunas anomalías de la visión. Y una de esas anomalías puede ser la visión lejana. Hay personas que tienen problemas para enfocar a los objetos que están en la parte lejana. Esa anomalía de la visión se conoce como miopía. Y en este esquema representamos el que, y esa anomalía se debe en gran parte a que el cristalino tiene defectos para poder acomodarse a esa visión lejana y por lo tanto los rayos de luz que emiten el objeto a ver se convergen o se unen un poco antes de la retina. Eso hace que la retina no pueda enfocar bien el objeto y por eso esa visión borrosa de las partes lejanas. Obviamente, con el lente correspondiente, la visión se va a mejorar. La otra anomalía que tienen las personas en la visión es no poder ver los objetos cercanos, pero sí, obviamente, los objetos lejanos. Esa anomalía de no poder ver los objetos cercanos se llama hipermetropía. Y es lo contrario. O sea, cuando se está observando un objeto, los rayos de luz que emiten el objeto a ver se van a formar después de la retina. Y eso es lo que no permite que haya un buen enfoque de eso. Igualmente, con los lentes correspondientes se van a corregir esa anomalía. Pero tenemos que entonces la miopía y la hipermetropía normalmente se le adjudica a una anormalidad en la acomodación del cristalino. Pero puede ocurrir que haya una desviación en la parte del globo ocular, o sea, haya una mala formación en la parte del globo ocular, sobre todo en la parte delante del globo ocular. A esta anomalía se le llama astigmatismo, ¿verdad? El astigmatismo genera una imágenes que pueden ser o anterior o posterior a la retina, o sea, como hace la miopía o como hace la hipermetropía. Pero acá es la anomalía consiste o es debido a una malformación del globo ocular. Así que por esa razón es que algunas personas pueden tener un problema en el proceso de acomodación del cristalino, pero igualmente pueden tener simultáneamente un problema en la conformación del globo ocular. Por eso algunas personas pueden tener hipermetropía y astigmatismo o pueden tener miopía y astigmatismo. Y algunas personas pueden tener en un ojo las dos y en el otro ojo, en un ojo miopía y en el otro hipermetropía y en ambos pueden tener astigmatismo. Pero cuando ya ocurre, cuando pasamos de los 40 años, que es la etapa que llega de la vejez, recuerde, a partir de los 40 años empieza la vejez y en gran parte se le atribuye a los cambios que hay en las hormonas sexuales. Allí también ocurren cambios en los líquidos corporales. Y ese cambio en los líquidos corporales se refleja en el globo ocular y más concretamente en el cristalino. Entonces, el cristalino no es que tenga
un daño o una enfermedad. Simplemente que debido a la disminución en el porcentaje de líquidos que él contiene, no va a tener la misma elasticidad para poder cambiar y enfocar. Como estos cambios no se deben a una anomalía del cristalino, sino a un proceso de la edad, y es totalmente normal, y por eso sigo planteando que la presbixia no es una enfermedad, es un proceso normal del globo ocular por cuestiones de la edad. Bien. Y en ella podemos ver que hay esos cambios, ¿verdad? En términos generales, se puede generar que a partir de los 40 años, o sea, a partir de la vejez, del inicio de la vejez, empieza ese inicio de la pérdida de visión. Pero que se puede acentuar con la visión lejana aproximadamente a los 55 años y se acentúa aún más en los 60 años. En un trabajo que hicieron en España en el 2011, podemos mirar que en el estudio sobre las personas pudo encontrarse que hay personas que pueden comenzar ese cambio de los líquidos corporales mucho antes de los 40 años, y se encontró que ya a partir de los 35 años encontraban allí personas que podían tener esta anomalía de la presbicia. Y vemos que el alto porcentaje está entre 45 y 50, o sea, el aumento de la vez. Pero hay personas que pueden comenzar esa anomalía un poco más tarde. O sea, un grupo de personas, un bajo porcentaje de esas personas podrían iniciarlo según esta investigación, ¿verdad? Y lo que vemos acá es que la presbixia puede generar cambios en la visión y generar una formación en la imagen después de la retina, como pasa con la hipermetropía, que obviamente se puede corregir con el cristalino. O puede ocurrir que este cambio genere un mejoramiento de problemas de visión que traía la persona en la juventud y coincidencialmente la imagen se forme sobre la retina, y por esa razón algunas personas mayores podrían leer y hacer una serie de tareas sin necesidad de gafas, creyendo nosotros muchas veces, admirándola, cuando realmente pues, ha sido una coincidencia en este caso. Y con esto le quiero recordar que si conoces la fisiología, podrás conocerte a ti mismo.